El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, los saludos de Blue Radio en este amanecer. Bueno, aún no amanece. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo, de Juegos Panamericanos en el 2027, que iban a ser en Barranquilla, pasamos a Juegos Intercolegiados. Barranquilla perdió la sede de la organización de los Panamericanos, se lo notifica Panamet Sports al presidente Petro, una organización que finalmente va a escoger entre Lima, la capital del Perú, y Asunción, la capital del Paraguay. Esas son las dos sedes que quedan como finalistas. Barranquilla ya definitivamente no fue. Anuncia el presidente Petro, notificado de la decisión, que la plata que se iba a gastar allá, $800 millones, dice él, se va a usar, y esta es la noticia, en los Juegos Intercolegiados, dice el presidente, también para construir instalaciones deportivas en colegios públicos. El presidente Petro, que dice además que no es culpa de su gobierno, sino del gobierno Duque, que sigue utilizando el retrovisor el presidente Petro, y que hubo una jugada del presidente de Panama Sports, que también ve conspiraciones aquí Petro, el presidente de Panama Sport, que es un chileno que se llama Nebel Illich, que con el gobierno de Paraguay se puso de acuerdo, según la teoría Petro, para burlarse de Colombia y quedarse con los Juegos Panamericanos. Esta es la versión del presidente Petro. La verdad es un poquito diferente. La burla aquí fue la ineptitud del gobierno, que no pagó a tiempo, y está enlistado en la carta del presidente de Panama Sports de todos los incumplimientos del año 2022, del año 2023 y de enero del 2024. Todo lo que no pagamos, todo lo que incumplimos, los compromisos de los que nos burlamos nosotros. El oso es nuestro, el ridículo es nuestro, la oportunidad perdida es nuestra. Responde el gobierno Duque, que también tiene algo de responsabilidad aquí, pero terminó hace año y medio, diciendo que le notificaron al gobierno en el empalme que recibieron el estatus de contrato firmado con Panama Sports, que las ministras de Deporte, la primera aquí del gobierno Petro, María Isabel Urrutia y Astrid Rodríguez, se demoraron 15 meses y nunca citaron a la comisión que tenía el ministerio, que era la responsable de subsanar las demoras con los organizadores. Se le olvida al presidente, por otro lado, que sus ministros no se pusieron de acuerdo. Esta ministra del Deporte estuvo hace 3 meses y medio en Chile ofreciendo que íbamos a pagar lo que no pagamos. Así que se abre el debate político. Hay una cadena larguísima, es cierto, de incumplimientos aquí, de ineptitudes, de negligencias. Al final de cuentas, no cambia el resultado de la película. Barranquilla perdió los Juegos Panamericanos, Colombia perdió la oportunidad. Hicimos la verdad, y estoy de acuerdo, el ridículo internacional. Hicimos lobby, nos ganamos los Juegos Panamericanos, los celebramos y no pagamos. Un acto absolutamente vergonzoso que abre, por supuesto, el debate político. Si hoy no renuncia la ministra del Deporte, la ministra Astrid Rodríguez, pues la van a sacar del cargo inevitablemente en una moción de censura, porque hasta parlamentarios del Pacto Histórico, Ahmed Escaf, por ejemplo, que es barranquillero, están pidiendo su cabeza. Dice él con razón que a la ministra esto le quedó grande. Y dice Ahmed Escaf, el más petrista de Barranquilla, allí el presidente Petro ganó las elecciones de hace año y medio, ya hace casi 2 años, que el gobierno mató al tigre y se asustó con el cuero. Ya les vamos a hablar de este tema. Finalmente vamos a ver por televisión, cuando sean los Panamericanos, donde sean, en Lima o en Asunción. Sobre la renuncia del gabinete, a propósito, hay varios hechos concretos. Se va el director de planeación, el muy influyente, le decían el sabio, el doctor Jorge Iván González,
que no dice en su carta de renuncia por qué, simplemente hace un elogio de la tecnocracia de planeación nacional, menciona el plan de desarrollo. Lo que se sabe de la renuncia del gabinete es que hubo un regaño inusual, histórico del presidente Petro en el Consejo de Ministros, que fue el miércoles, en tono muy elevado por la muy baja ejecución presupuestal, lo que quiere decir que los ministros echan mucha carreta y hacen poco. Lo que se sabe es que, derivado del inconformismo del presidente, personas del círculo de la Casa de Nariño hablaron y dijeron: lo que corresponde es presentar una renuncia protocolaria, y así quedó. Y estamos en eso, en que estamos a puertas de un cambio, el segundo grande. El primero había sido en febrero del año pasado, parece ser febrero el mes destinado a los cambios de gabinete en el gobierno del cambio, más cambios en las próximas horas. Vamos a hablarles de estas renuncias. El doctor Jorge Iván González, dice el ministro de Hacienda, se va por problemas de salud. El ministro de Hacienda, que era amigo de Jorge Iván González, pero no ha hablado del tema de la renuncia. Hay muchas noticias alrededor de ese tema. El que no se quiere ir y sigue desafiando a la Procuraduría es el canciller Álvaro Leiva, que firmó otro decreto. Ya van 12 en los últimos días. El ministro, que en la teoría está suspendido, que presentó un recurso, dice que le están violando los derechos a una decisión de la Procuraduría que es inapelable. Él dice que la procuradora Margarita Cabello se debería declarar impedida. Van a pedir la revocación de la sanción de 3 meses. A través de su abogado, Leiva no descarta presentar una tutela y está solicitando que la procuradora Cabello sea parte del caso. Amanecemos con una emergencia hoy viernes en una mina en Cundinamarca, en Lenguasaque, un accidente en un socavón. Una mina que deja 2 muertos y 4 heridos esta mañana. También les voy a hablar de una decisión histórica de la Corte Constitucional, que a puertas de la reforma a la salud ordena en las últimas horas que el Ministerio de Salud le cumpla los pagos a la CPS con presupuestos máximos para financiar servicios, para financiar el plan de salud, el básico, gastos e inversiones en momentos en que se tramita el intento de reforma a la salud del gobierno. Hablaremos del balance del día sin carro y sin moto en Bogotá. Hoy viernes define la Secretaría de Movilidad si mañana sábado tenemos o no tenemos pico y placa. Hoy en Colombia el único incendio activo sigue siendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde indígenas arhuacos cumplen una semana intentando apagar las llamas. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Es viernes 2 de febrero, es el día de los humedales. Anoche Caracol Televisión entregó el premio ambiental. Ya les hablo del ejemplo que dan los ganadores, un premio que ha cumplido una década. Está cumpliendo años Shakira. 6 de la mañana, 7 minutos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Sin duda, tristeza, impotencia. Nos sentimos que Barranquilla hizo todo lo posible, Barranquilla se ganó la oportunidad. Revisaremos con nuestros abogados, nuestro equipo jurídico, cualquier situación posterior a este impasse. Oficialmente se acabó el sueño para Barranquilla y Colombia de alojar los Juegos Panamericanos en 2027. Panam Sports definió que Lima en Perú y Asunción en Paraguay se van a disputar este 12 de marzo la sede. El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X que es culpa del gobierno de Duque quien incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos y que el gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año, y así les hizo saber al comité organizador que ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente de Paraguay, generando una maniobra que se burló del país y se hizo por la espalda. El mensaje del presidente Gustavo Petro recibió muchas críticas, entre ellas la del congresista Ahmed Escaf, quien dijo a través de su cuenta de X que este gobierno incumplió con lo pactado el año pasado y que con eso se demostró que no hay seriedad, que hay negligencia, que este gobierno es poco confiable. El senador de Cambio Radical, David Luna. Sobre todo es vergonzoso que Barranquilla y Colombia hayan perdido la sede de los Juegos Panamericanos. La perdimos por la mezquindad del presidente Petro. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Es la crónica de una muerte anunciada. Hemos hecho un ridículo internacional. El incumplimiento que ha hecho Colombia motivó esa decisión de un comité serio como lo es Panam Sport. Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico en Londres 2012. Muy triste de que el deporte colombiano haya perdido los Juegos Panamericanos, sabiendo que ya los teníamos en la casa, que ya los teníamos en Colombia. Recordemos que el pasado 9 de enero el presidente Gustavo Petro atribuyó a la falta de conocimiento de procedimientos administrativos a la ignorancia y al miedo de algunos funcionarios responsables del traslado de los recursos. El gobierno nacional
Nacional siempre estuvo con los juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios. Esperó, digamos, avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos. Presentó su renuncia Jorge Iván González como director del Departamento de Planeación Nacional. La dimisión de uno de los hombres más cercanos al presidente Petro se produjo en medio de las versiones de una eventual crisis ministerial. El cumplimiento de las metas del plan no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores y sin el aporte de las organizaciones gremiales. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la renuncia del funcionario. Para todos nosotros es una sorpresa que ya haya pasado la renuncia. En realidad él estaba cansado, estaba agotado. El presidente Gustavo Petro negó a través de su cuenta de X que había solicitado la renuncia protocolaria de todo su gabinete. Sin embargo, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, confirmó que el presidente sí está exigiendo resultados a todos los ministros. Tenemos que estar siempre dispuestos a hacer todo lo posible por cumplir la apuesta programática de gobierno y en esas apuestas hacer cada vez más contundentes nuestras intervenciones. Hay un nuevo choque entre la Procuraduría y el canciller Álvaro Leiva sobre la polémica licitación de pasaportes. A pesar de haber sido suspendido de manera inmediata, el canciller Leiva siguió firmando contratos y nombramientos hasta el 31 de enero. El pronunciamiento del Ministerio Público se dio horas después de que el abogado del canciller Leiva radicara los alegatos de defensa, donde le pidió a la procuradora Margarita Cabello que se declare impedida para estudiar la suspensión contra el canciller y se revoque esa medida provisional dictada por la sala disciplinaria. Viceprocurador Silvano Gómez. El abierto desacato del canciller y del presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación atenta contra el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia llamará a nuevos testigos en el proceso que adelanta contra los congresistas Ahmed Escaf y Pedro Flores por la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente en 2022. Se trata de Máximo Noriega, ex candidato a la gobernación del Atlántico, María Antonia Pardo, presidenta de ProColombia, y Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social. Un concepto del Consejo Nacional Electoral contradice la defensa del Partido Colombia Humana frente a la donación que hizo FECODE a la campaña Petro Presidente. Asegura el organismo que los partidos pueden hacer aportes a las campañas siempre y cuando entreguen el dinero al gerente de la campaña y a su respectivo auditor, que existe un reporte tanto en las cuentas del partido como de la campaña y no se permita la financiación directa o indirecta de personas jurídicas como en el caso de FECODE. Dai Vázquez dijo que se quedó con la plata que Nicolás Petro quería lavar, más de 600 millones de pesos. La expareja del hijo del presidente Gustavo Petro le reveló al fiscal Mario Burgos, quien le lleva el caso. Yo dije, de verdad, yo ahí sí pequé, es decir que lo teníamos CDT, pero porque él me tenía que le devolviera la plata, yo le dije, yo metí esa plata en un CDT. La plata de verdad yo no la metí en un CDT, sino que él quería que yo le devolviera la plata. El plan financiero para 2024 revelado por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla confirmó la baja ejecución presupuestal que el gobierno nacional tuvo el año pasado. Se dejaron de ejecutar 17 billones de pesos. El gobierno nacional central dejó de ejecutar casi 8 billones, que es lo que se está reflejando. Estas cuentas son exclusivamente gobierno nacional central. Alias el Alacrán, señalado un narco que se hizo 7 cirugías para cambiar su aspecto físico, cayó en Ecuador. La captura de Henry Loaiza Montoya se logró gracias a la coordinación de la Policía de Colombia, Ecuador y la DEA. Las cirugías no le sirvieron finalmente para evadir a las autoridades y ha solicitado una extradición por los Estados Unidos. Terminó el primer día sin carro y sin moto en Bogotá con 865 comparendos a conductores por infringir la medida, 36% más que hace un año en la misma jornada. Más de 4.200.000 personas se subieron a Transmilenio y el SITP y el servicio de taxis registró una ocupación del 60%. Durante toda la jornada, 16 horas en total, transitaron 1.107.000 ciclistas. Conveniencia en la ciudad, sí, los días que fuera necesario, no habría ningún problema. Veo que es una desintoxicación social de movilidad. El alcalde Carlos Fernando Galán. Es positivo, seguimos avanzando. El presidente Gustavo Petro fue nominado al Premio Nobel de Paz 2024 por un diputado noruego. El dirigente político y ecológico Rasmus Hansson aseguró que la nominación del jefe de Estado colombiano es una inspiración para el mundo. El mandatario colombiano en su cuenta de X agradeció la nominación y escribió: seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia. Muchos dicen que es mentira, que el pueblo salvadoreño apoya este camino, pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino. El Salvador se prepara para las elecciones presidenciales de este domingo. La intención de reelegirse del presidente Nayib Bukele se ve ampliamente favorecida por las encuestas. Una de ellas da un 81,9% de intención favorable a Bukele. Los otros 5 candidatos de la oposición, ni siquiera sumados, llegan a 12%. Queremos parar las injusticias de instalar una dictadura.
Colombia perdió frente a Bolivia 2-0 en el torneo proolímpico y cerró con 4 derrotas su participación en el torneo. La selección nacional hizo el peor torneo proolímpico en su historia. Héctor Cárdenas, técnico de Colombia. Momento duro para todos ellos, pero aquí estamos, dando la cara, con honor, con dolor de patria, porque cuesta después de intentarlo. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. El carrito de la mina se descarriló. Ocurrió en Lenguasaque, hay una tragedia allí. Acaban de llevar los heridos al hospital de Ubaté, pero hay 2 muertos. 6:16 a.m, es la noticia del momento. Felipe García. Sí, señor Néstor, el accidente fue casi a las 4 de la tarde de ayer en una mina de carbón conocida como El Rabanal, en la vereda Espinal El Carrizal, en el municipio de Lenguasaque, en Cundinamarca. Todo ocurrió cuando trabajadores de la mina estaban subiendo un carro de transporte dentro de la excavación. De un momento a otro, al sistema con el que estaban subiendo este carro se le reventó la guaya y fue allí cuando este carro se fue hacia atrás y empezó esta tragedia. 6 personas fueron sacadas de la mina hacia centros asistenciales en un camión. Sin embargo, como usted mencionaba, 2 de ellos llegaron ya sin signos vitales. Diego Fernández, de 27 años, y John Benavides, de 29 años, fueron las 2 personas que murieron en este grave accidente en esta mina. Los lesionados fueron trasladados hacia el hospital de Ubaté, donde en este momento, de acuerdo con el reporte médico, se encuentran con distintos politraumatismos, heridas graves en sus extremidades y múltiples fracturas. Los 4 heridos fueron identificados como Sergio Guevara, de 22 años, Rodrigo Casallas, de 32 años, Jaime Moreno, de 49 años, y Jonathan Riaño, de 25 años. Esta emergencia, Néstor, fue atendida por bomberos de Choconta y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Felipe, 6:18 a.m. La otra mala noticia es que la selección Colombia no pudo ni siquiera con Bolivia. Perdimos con Ecuador. Perdimos con Venezuela, perdimos con Bolivia, no hicimos un solo gol. Esta es la selección, en teoría, el semillero del fútbol colombiano, que no vamos a los Juegos Olímpicos. Olímpicos días, don Ricardo Rego. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Es una vergonzosa, penosa actuación la realizada por esta selección Colombia. Fue un equipo que nunca tuvo un plan de vuelo, fue un equipo que no tuvo una identidad, que lamentablemente no tuvo el nivel en jugadores determinantes en un momento dado, y que este 2-0, sí, 2-0 frente a Bolivia, nos dejó como últimos del preolímpico. Mire, escribimos la peor página en la historia de clasificación de preolímpicos. En la historia nunca habíamos cerrado una fase de clasificación a los olímpicos sin marcar un gol. Bueno, esta vez lo hicimos rumbo a París. Ya viene Ricardo Rego con su información deportiva. Olímpicos días, Ricardo, o Panamericanos días, como usted prefiera. Es que son solo malas noticias. Finalmente se hizo oficial, Barranquilla no será la sede de los Juegos Panamericanos.
el chorrito de esperanza que había ayer, obviamente. Se secó el chorrito de esperanza. Obviamente, eso era una gotica. Nosotros solimos ver de las goticas, vemos chorritos y hacemos cataratas. No teníamos posibilidad y el debate ahora se abre de quién es el responsable o la responsable. La ministra del Deporte está pasando agachada. La ministra Astrid Rodríguez, el presidente Petro, ahora dice que la culpa es del gobierno anterior. Es posible que con el gobierno Duque se haya producido el primero de los muchos incumplimientos, que no quiere decir que la culpa sea del gobierno Duque, quiere decir, ahí empezó la larga cadena de culpas. El gobierno Petro tuvo 1 año y medio para corregir el tema, nos quedamos sin Juegos Panamericanos, no pagamos ninguna de las cuotas que debíamos haber pagado. Y es posible, padre, que Barranquilla Barranquilla perdió la cuota inicial que había dado, la de los $2 millones. ¿Eso tendrá alguien va a pagar eso? ¿O eso se pierde ya? No, eso quedó en el bolsillo de Panam Sports porque así estaba en el contrato. Pero no se recupera. No se recupera y alguien aquí en Colombia tendrá que responder fiscalmente. Alguien tendrá que ir a la Contraloría y decirles, bueno, ¿y cuál fue la razón por la cual hubo tal desidia para que se hubieran perdido 8.800 millones de pesos? Pero si me permite, Ricardo, sí, lo de los $2 millones parece un chiste. Eso parece lo de menos al lado del oso internacional que hicimos. No, claro. Pedimos a Panam Sports que nos dieran los Panamericanos. Conseguimos los Panamericanos, estaba todo listo, celebramos. Lo único que había que hacer era pagar, cumplir con unos compromisos y no fue posible, producto de nuestra ineptitud. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Diana Ospino. Néstor, buenos días. Desde el pasado 3 de enero, cuando se conoció la decisión de Panam Sport de retirar a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos 2027, no había parado la lucha por revertir esta decisión. Sin embargo, la tarde de este jueves se extinguieron las esperanzas, pues se confirmó que en definitiva el país no será el encargado de llevar a cabo esta competencia. La decisión la notificó Panam Sport a través de un comunicado en el que oficializó a la ciudad de Lima, en Perú, y a Asunción, en Paraguay, como las candidatas a albergar la sede de los Juegos después de que se abriera una convocatoria el pasado 5 de enero y de que éstas cumplieran con todos los requisitos. En el país no se hicieron esperar las reacciones ante esta noticia que parecía la crónica de una muerte anunciada. El senador barranquillero Mauricio Gómez insistió en que hubo negligencia absoluta del gobierno nacional y pidió la salida inmediata de la ministra de Deportes Astrid Viviana Rodríguez. Lo mismo hizo el senador Efraín Cepeda, que calificó la pérdida de los Juegos como una vergüenza internacional. Hemos hecho un ridículo internacional entre los 41 países miembros desde Estados Unidos, Canadá, Brasil, hasta la Argentina. El incumplimiento que ha hecho Colombia motivó esa decisión de un comité serio como lo es Panam Sport, y el gobierno colombiano pensó que eso era un juego, que era un chiste. En ese mismo sentido se pronunció el senador de Cambio Radical David Luna, quien indicó que esperan que desde el Senado se tramite la moción de censura a la ministra de Deportes, ya que por sus medios no lo ha hecho. La perdimos por la mezquindad del presidente Petro, la perdimos por la terquedad de la ministra de Deporte y del ministro de Hacienda, que son directos responsables de esta debacle. Esperemos que el Senado de la República esté a la altura de tramitar la moción de censura en contra de la ministra de Deporte para que por lo menos, ya que no tiene vergüenza, opere la responsabilidad política y deje su cargo. Pero desde el pacto histórico partido del gobierno también hubo críticas y vinieron del representante barranquillero Ahmed Escaf, quien cuestionó que no se cumplieran las cláusulas del contrato cuando estas eran claras y señaló que Barranquilla fue la única que perdió un montón de dinero y por ello el gobierno debería pedirle perdón a la ciudad. La ministra, con todo respeto, le quedó grande el cargo y generó un detrimento, un daño moral, económico, social a la ciudad de Barranquilla, al Caribe colombiano. Y como barranquillero, porque ojo, soy leal al presidente Petro y a todos los proyectos, pero también soy barranquillero y defiendo Barranquilla. Y Barranquilla no es una ciudad que merezca menos, luego incluso de haber logrado
obtener la bandera de los Juegos y haberla perdido de esta manera por la ineptitud de nuestro propio gobierno. La autocrítica no es el enemigo del gobierno, es reconocer que nos equivocamos y nos reparamos cuando se tenía que reparar. Y es que, como lo dice el representante, las cláusulas eran claras y estaban consignadas en un contrato de 125 páginas que resumían todos los compromisos y garantías necesarias para la realización de las segundas justas deportivas más importantes a nivel mundial. Sin embargo, los reiterados incumplimientos en los compromisos adquiridos fueron minando el camino para que Barranquilla perdiera la sede. Fue solo el 7 de diciembre del 2023, un año después de lo acordado, cuando apenas se instaló el comité organizador de los Juegos. En ese entonces, la ministra Astrid Rodríguez indicó que llegaban complacidos de dar buenas noticias. Hemos caracterizado por dar buenas noticias. Hoy, el balance positivo de los Juegos Panamericanos que se terminan en Santiago 2023 y que seguramente serán los mejores para nosotros en el 2027. Vemos estos Juegos, y como lo decía el presidente del Comité Olímpico, como unos Juegos de unión de región, y por eso hemos acotado el lema más bien, en Barranquilla nos vemos y en el Caribe me quedo. Pero pese a los compromisos, nuevamente llegó otro incumplimiento, y este fue la gota que rebosó el vaso, pues el Estado no pagó $4 millones a Panam Sport antes del 30 de diciembre, y ello llevó a que el comité organizador de los Juegos emitiera una carta anunciando la pérdida de la sede. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sin embargo, se mostró optimista y confiado en la gestión que, de la mano del gobierno del presidente Petro, se empezó a hacer para recuperar lo perdido. Y solo estos Juegos volverán a Barranquilla si estamos unidos, si remamos unidos, si jalamos para el mismo lado. Por eso agradezco a la Presidencia de la República, agradezco a todo el equipo de gobierno del presidente Petro, que nos convoca, que nos suma para sacar estos Juegos adelante. En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro se pronunció en ese momento por la pérdida de la sede e indicó que por ignorancia no cumplieron con los giros necesarios. A diferencia de algunos artículos que han aparecido por allí, siempre ha estado apoyando los Juegos Panamericanos. Los procedimientos, algunos de los cuales no teníamos conocimiento, esa es la verdad, incumplimientos que ya se venían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año, ha resultado en esta mala noticia. El gobierno nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios, esperó, digamos, avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos. Y hay que decir que en medio de todos los compromisos, Barranquilla cumplió. El distrito aportó $2.250.000 a Panam Sport. Sin embargo, el dinero que correspondía ser girado por el gobierno nacional nunca llegó. En la capital del Atlántico, Diana Ospino, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 27 minutos. Como estaba previsto, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 como consecuencia de los reiterados incumplimientos en el pago de cerca de $8 millones por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Una vez extinguida la ilusión, llega la hora de individualizar las responsabilidades políticas, disciplinarias y fiscales que deja esta vergüenza internacional para nuestro país. La principal responsabilidad política de este descalabro le corresponde al presidente Petro, a quien nunca le gustó la idea de la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla porque le parecían muy costosos, y aunque nunca lo expresó en público, dejó la sensación de que su falta de respaldo a las justas obedeció a que sus principales impulsores fueron los Char, a quienes el presidente considera sus enemigos políticos, sin tener en cuenta que los barranquilleros lo apoyaron mayoritariamente en las urnas en las elecciones del 2022 y son los directos perjudicados con la decisión de Panam Sports, pues entre otras cosas se tenía previsto que este evento, que los Panamericanos, generaran unos 22.000 empleos. No hay que olvidar que en el escritorio del presidente duró varios meses sin firmar una carta que debía enviar a Panam Sports ratificando el apoyo de su gobierno a los Juegos Panamericanos, y que en octubre del 2023, cuando en teoría hubo una ofensiva en Chile para salvar la sede, Petro quiso poner condiciones a los empresarios privados que organizan los Juegos e incluso puso como condición para el desembolso del dinero que no fueran unos Juegos que solamente hiciera Barranquilla, sino también que se hicieran en otras ciudades del Caribe colombiano. La desidia y la indecisión con la que el presidente
presidente Petro manejó los requerimientos para los Juegos llevaron a que sus dos ministras del deporte, María Isabel Urrutia y Astrid Viviana Rodríguez, hubieran tomado decisiones por acción o por omisión que fueron pavimentando el camino a lo que finalmente pasó, que es el retiro definitivo de la sede para Barranquilla. Por cuenta de este fracaso, la capital del Atlántico perdió $2.200.000 que había girado a Panam Sports para cumplir con el convenio, lo cual inevitablemente llevará a la apertura de un proceso fiscal por parte de la Contraloría para determinar quién o quiénes fueron los responsables de la pérdida de este dinero. Si hacemos un juicio de responsabilidades, la cadena de errores comenzó en el gobierno de Iván Duque, que debía hacer un pago de $4 millones antes del 30 de junio del 2022 y no la hizo. Pero luego de eso han pasado, ojo, 1 año y 8 meses de incumplimientos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre ellos, María Isabel Urrutia duró más de 1 año para instalar un comité de los Juegos Panamericanos. 1 año, más de 1 año, dice Neven Illich en su carta. Luego hay cambio de ministra y Astrid Viviana Rodríguez, a pesar de que dijo en noviembre, en una reunión del comité, tenía los $8 millones para hacer los pagos, inexplicablemente no los hizo. Llegó el 30 de diciembre y no se giraron los $4 millones iniciales, y luego de eso viene la carta de Illich diciéndole al presidente Petro: aquí hay una cadena de incumplimientos, retiramos la sede y dolorosamente Barranquilla no será la que organice los Panamericanos del 2027. Vienen las responsabilidades, pero ya no hay tiempo de llorar. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Sorpresiva salida del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, cuya carta de renuncia de 2 páginas conoció en las últimas horas toda la opinión pública en medio de la renuncia protocolaria de todos los ministros y tras un fuerte regaño del presidente a todo su equipo en el último Consejo de Ministros de hace 2 días. Ello, regaño por falta de ejecución de su propio gobierno, que no pudo ejecutar 8 billones de pesos del presupuesto del año pasado, engrosando los 17 billones que toda Colombia dejó de ejecutar, sumando entidades descentralizadas y gasto del gobierno nacional central. Solo que ahora en medio de una economía que se hace agua, que crecería apenas 1.2% este año según el plan financiero que presentó ayer el ministro de Hacienda y que necesita empujarse a sí misma a punta de gasto público, de gasto del Estado, con 320 billones de ingresos para ejecución presupuestal en este 2024, con un presupuesto de inversión histórico de 99 billones de pesos este año y con la necesidad de acelerar toda esa inversión en pleno momento de vacas flacas a punta de puro gasto del gobierno. No obstante, el déficit fiscal subirá justamente del 4.2 al 5.5% para este año, según las cuentas que presentó ayer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para quien la dimisión del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, a partir del próximo 5 de febrero, es sencillamente por motivos de salud y por simple y llano agotamiento. Teoría que no compran muchos que observan de cerca al gobierno, quienes aseguran se trata más bien de problemas con el presupuesto, en algunos casos por negligencia, descuido y desidia, como ocurrió con la pérdida de los Juegos Panamericanos precisamente en Barranquilla, y en otros por falta de transparencia y responsabilidad con la ley orgánica del presupuesto. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. El general Jaime Lasprilla se convertirá en el primer excomandante del ejército en ir a juicio ante la JEP por falsos positivos. Su nombre está dentro de la lista de 34 militares que esa jurisdicción llamó a imputación por el asesinato de 200 personas en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008. Eran años en que Lasprilla, al que le dieron un plazo para aceptar o rechazar esta imputación, como efectivamente la rechazó, ocupaba la comandancia de la 9ª Brigada del Ejército, a donde llegó a reemplazar al general en retiro William Pérez, que también fue imputado. Producto de ese rechazo a los cargos de la JEP, cerró las puertas a una sanción restaurativa y se va a enfrentar a un juicio donde, si es hallado responsable de esos homicidios, podría pagar una pena de hasta 20 años de prisión. Son los cargos de falsos positivos, es decir, homicidio, 32 desapariciones forzadas, además de 8 tentativas de homicidio, porque a juicio de la JEP debía proteger a la población civil, controlar efectivamente a sus subordinados, pero el comportamiento fue permisivo, fue laxo en los controles y no ejerció
fortaleció sus competencias de prevención, investigación y sanción, facilitando la difusión, permanencia y encubrimiento de estos crímenes. Por esas acusaciones de la JEP, que todavía no ha fijado el inicio del juicio, es que el general Las Prilla, incluso por encima del general Mario Montoya, es el oficial con el que la Jurisdicción Especial más lejos ha llegado en la aplicación de medidas. Es el caso por el que la JEP regañó hace apenas unos meses a la Justicia Penal Militar por no tener ningún avance significativo en las investigaciones. Este es el caso 03, donde dice la JEP que ha identificado patrones. Por un lado, la estigmatización a las víctimas, como fue el caso de Cristóbal Alvarado, un hombre que fue asesinado delante de su hijo de 5 años de edad, un hombre al que le implantaron un arma de fuego e increíblemente, confiesa y revela la jurisdicción, le sacaron de su bolsillo 100,000 pesos que se repartieron los soldados que lo ejecutaron. Un caso donde hubo preparación, ejecución y por supuesto el encubrimiento, que es el patrón principal de los llamados falsos positivos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Ya salió la lista de las 67 universidades públicas del país donde se aplicará la ley de gratuidad del Ministerio de Educación, que lo que busca es garantizar que estudiantes de menos recursos puedan hacer sus carreras universitarias. En la lista hay universidades, politécnicos, colegios especializados, institutos y hasta escuelas superiores. En total, 67 instituciones donde esta ley lo que hará es pagar la formación profesional de unos estudiantes que cumplan unos requisitos. El primero, pertenecer a un estrato socioeconómico 1, 2, 3 o incluso no tener estrato. El segundo, pertenecer a población indígena, víctima del conflicto, privado de la libertad o con discapacidad. También se beneficiarán jóvenes de comunidades negras y finalmente aquellos que hagan parte de los grupos A, B o C del CISBEN, que son los criterios con los que se va a priorizar a aquellos estudiantes que irán a la universidad sin pagar nada. Además, los estudiantes beneficiados esta vez con el nuevo lanzamiento de la política de gratuidad en el gobierno Petro podrán cambiar de carrera y se les descontarán los periodos académicos ya financiados. En caso de que ese alumno se retrase en los estudios, la ley le va a cubrir un semestre adicional para la formación técnica y tecnológica y hasta 2 para los semestres universitarios, lo que significa que si ese estudiante que comience sus estudios con esta ley de gratuidad no logra terminarlo en 10 semestres, sino que requiere más tiempo en la universidad, también el gobierno lo incluirá, le pagará 2 semestres adicionales. Según dijo la ministra Aurora Vergara, se van a invertir alrededor de 2.8 billones de pesos en esta, que es la primera ley en el camino de una reforma al sistema a la educación que plantea el gobierno Petro. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa
o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. 6 de la mañana, 38 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Yo te tengo que decir que hoy, al llegar ahí al closet, iba a sacar los zapaticos blancos. Y hoy no hay zapaticos blancos. No, porque vi el pocotón de mensajes que me enviaron de la ciudad de Barranquilla. Mis amigos, mis compañeros, tan triste. La gente está muy triste porque siente que es una oportunidad perdida. Claro, ustedes señalan y dicen dónde están los procesos, pero la gente allá está triste. Es decir, siente que perdieron una oportunidad. Entonces me escribieron tanto y le digo... Ahora, padre, le digo con sinceridad. Claro que tienen que estar, no digo tristes, resentidos, molestos, cualquiera que sea la actitud que usted quiera tomar. Pero después de una oportunidad vendrán otras oportunidades. Sí, eso le he estado diciendo a la gente. Ánimo, fuerza, ya llega Carnaval, le dije. Y lo que hay en el futuro es entender no vamos a tener Panamericanos. Pero tenemos carnavales. Pero le dije a la gente, le he dicho, lo que necesitamos es aprender y saber tomar decisiones. Eso es lo que le he dicho a la gente. Lo que le he dicho a la gente es, hay que aprender y saber tomar decisiones. Nos volvió a pegar en el palo. ¿Se acuerda que en el año 86 íbamos a hacer el Mundial de Fútbol? Claro que sí, me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerda, Ricardo, que en el año 2021 íbamos a hacer la Copa América? Claro, por supuesto. Y a la gente se le olvidó. Nos cogieron los disturbios, el paro, los problemas de la guerra del estallido social en Colombia. Fue un cóctel. No hicimos la Copa América. Íbamos a hacer los Panamericanos en Barranquilla. Somos el país de íbamos a hacer. ¿Se acuerda, padre, que Barranquilla iba a ser sede de la Fórmula 1? Sí, me acuerdo. Tampoco. Claro. Nos pegó en el palo. Estamos cerquita. Vea el vaso. Lo invito hoy a que sea optimista. Gracias. No, yo siempre trato de serlo y siempre trato de meterle fuerza y ánimo a la vida, porque no podemos decaernos, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y a los amigos que me siguen escribiendo, ánimo, que llegan carnavales. Bueno, padre, y le sugiero una última. Dígame. Cuando lleguen los Panamericanos, van a ser en Lima o Asunción. El candidato fuerte es Perú o Paraguay. Asunción. Ricardo. Es Paraguay. ¿Paraguay? Sí, Asunción es el que se perfila para ser la sede de los Juegos dentro de 3 años. El presidente Petro tiene razón cuando dice que el señor Neven Illich, en medio de todo el panorama, digamos, hay que reconocer que incluso aquí don Ciro Solano lo había anticipado. El señor Neven Illich, el presidente de Panam Sports, tenía su corazoncito más hacia el lado de que los Panamericanos se hicieran en Asunción que en Barranquilla. Y terminó cumpliéndose el sueño. Pero es que nosotros ya habíamos ganado la sede. No, claro. Es que sí, no. Nosotros hicimos todo lo posible por perderla y lo conseguimos. Pero dimos papaya. Dimos toda la papaya del mundo. Muy bien, 6 de la mañana, 41 minutos. Hay un inmenso debate en Colombia, hoy, padre, esta mañana, alrededor de las responsabilidades. Esos debates de la patria boba. Perdimos los Juegos Panamericanos y la culpa siempre la tienen los demás. ¿Saben qué va a terminar en culpa de quién? De la serpiente. Esto que está pasando en Colombia ya pasó allá en el jardín del Edén. Le pregunta Dios a Adán, hey, ¿por qué tal cosa? Y Adán dice, ella. Le pregunta a Eva y Eva dice, la serpiente. Y la pobre serpiente miró para todas partes y dijo, bueno, está bien yo, pues. Sí, lo que pasa es que aquí hay varias serpientes. Tema de esta mañana, padre. Quiero hacer un elogio a la pereza. Es que estoy cansado de esta gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. ¿En serio? Claro, es que tengo unos compañeros que no saben qué es rascarse la barriga. Oye, hay momentos en los que no hay que hacer nada. Hay que sentarse, contar las estrellas, contar las olas del mar. Bienaventurados los que pueden rascarse la barriga. Ver qué pasa por ahí. Sí, la vida, o sea, hay que producir mucho, pero también hay que pereciar. Ese verbo no existe, pero pongámoslo. En italiano se dice el dolce far niente. Ok. La dulzura de no hacer nada. Tal cual. Es decir, ojo, yo no estoy diciendo que sea siempre así. Claro que hay que trabajar y hay que darle duro a la vida, pero a veces hay que gozarse a los contemplativo. Hay que gozarse a los mellos, jugar fútbol ahí con los mellos, mamando gallo, reírse con Matías. El otro día yo fui a un y me jugué un partido de fútbol con Matías como de, no sé, 20 minutos. Okay. Alguien me dice, Alberto, ¿eso produjo algo? No, pero la pasé chévere. Otras veces me rasco la barriga. Casi que no tengo, pero me la rasco. Ya viene el padre Linero. ¡Ay, quieto! Padre, le pongo así, el elogio de la pereza. Tal cual. Ok.
6 de la mañana, 43 minutos. Y los deportes, las malas noticias deportivas el día de hoy. Pues mire, Néstor, vamos a ahondar en lo que fue la penosa participación de Colombia en el preolímpico, en el fútbol masculino, porque ojo, la femenina sí está incluso concentrada en Bogotá, en microciclo, ya pensando en lo que será la Copa Oro en los Estados Unidos y luego la participación en los Juegos Olímpicos en el fútbol femenino. Y en la liga, mire padre que en Barranquilla, como usted lo dice, hay que soñar y pensar en que hay cosas buenas. Goleada del Yuyu a Independiente Medellín. Esa fue una dulce actuación del equipo en casa, en el Metropolitano. Y en Medellín hay honda preocupación con Atlético Nacional, que empató con el Once Caldas. Les voy a contar quién suena como el más firme. Vamos para la fecha 4 apenas. Y ya suena un firme candidato para reemplazar al profe Bodmer en el campeonato colombiano. Ya viene Ricardo Rego, 6 de la mañana, 44 minutos. En segundos, el debate sobre responsabilidades en los Panamericanos que iban a hacer en Barranquilla, del gobierno anterior y del actual gobierno. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Una sociedad que adora la producción tiende a despreciar la pereza. Algunos creen que siempre hay que estar haciendo algo, que debemos vivir con la agenda llena para espantar el aburrimiento. Esto se volvió un paradigma que ha gobernado por mucho tiempo la vida y hasta la formación de los niños. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido estudios científicos que evidencian cómo no hacer nada y saber descansar tiene efectos beneficiosos para la salud mental y la creatividad, ya que en ese estado de reposo el cerebro puede procesar la información de una manera diferente a la habitual, produciendo nuevas ideas y nuevas estrategias para la vida. Ser esclavo de las actividades amarga e inhabilita para gozar la vida. Hay que saber trabajar y hacerlo disciplinadamente, duro, pero también hay que saber hacer pereza, aunque tradicionalmente se haya asociado como un vicio, pero no es verdad. No podemos tenerle miedo a rascarnos la barriga mientras miramos el cielo y pensamos en lo más grato que tenemos. Me gusta insistir en la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Max Neff, en la que habla del ocio como una necesidad fundamental, afirmando que las experiencias vividas como libres, placenteras y gratificantes son necesarias para el bienestar de las personas. El ocio, entonces, no debe ser considerado como un lujo o la ausencia de acciones productivas, sino como una necesidad intrínseca que contribuye a la salud mental, a la salud emocional y también a la salud social. El ocio implica la oportunidad de explorar intereses personales, fomenta la reflexión, la autoconciencia y estimula la focalización de las prioridades. Así nuestra mente pueda conectar con ideas innovadoras. Esto nos ayuda también a la búsqueda de soluciones inteligentes a los problemas que tenemos. En un mundo donde la presión laboral, el estrés y las demandas diarias pueden generar agotamiento, el tiempo dedicado al ocio, a la pereza, es fundamental para mantener un equilibrio psicológico. Oye, a mí no me da pena decir que dedico tiempo a no hacer nada. Así como trabajo disciplinadamente desde bien temprano, me encanta tirarme en la cama o descansar mirando el mar. Mi abuela no tenía razón. El perezoso trabaja doble, pero a veces es más feliz. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
6 de la mañana, 48 minutos. Anuncios relevantes en torno al efecto de no tener en Barranquilla Juegos Panamericanos. 11 de la mañana habrá conferencia de prensa del Comité Olímpico Colombiano. A ver si dan luces y claridad en torno a lo que ha acontecido de esta vergonzosa actuación de Colombia, del gobierno nacional que ha perdido la sede de los Juegos que se iban a realizar en 2027 en la ciudad de Barranquilla. Nos ocupamos del preolímpico. Allí el panorama tampoco no es nada positivo. Colombia tuvo su última salida frente a Bolivia. Al final fue derrota 2-0. Briseño fue el autor de los 2 tantos para la selección del altiplano, que con esta derrota construyó para Colombia la peor actuación en la historia de las clasificaciones a Juegos Olímpicos. No se marcó un solo gol. Se recibieron 8 en contra y Colombia terminó siendo última, quinta, sin sumar absolutamente nada, solo goles en contra en el grupo A. Un grupo que además terminó con otra gran sorpresa, la victoria de Venezuela, 3-1 frente a la selección de Brasil. Brasil, que había caminado con números perfectos en las primeras 3 salidas, al cierre cayó frente a la selección vinotinto, la anfitriona de este certamen en Caracas. El grupo terminó con Brasil con 9 puntos en primer lugar, Venezuela con 8, segundo lugar, tercera Ecuador con 7. Fue la gran sorpresa la eliminación de un muy buen equipo, el conjunto ecuatoriano. Cuarta Bolivia con 4 y quinta Colombia con 0 puntos. Claro, les decíamos, es la peor actuación. Al final, en la conferencia de prensa, todo el plantel de jugadores, los que quedaban, porque muchos o por lesión, otros por exigencia y llamado de sus clubes, que los habían vendido, transferido a otros equipos en Europa y en otras zonas del mundo, generó que terminara diezmada esta selección nacional. A respaldar al técnico Héctor Cárdenas, que es realmente el gran responsable como líder natural de esta selección, de la pobreza, de la incapacidad, de la falta de ideas, del desorden defensivo, de la fragilidad y lo preocupante aún más, del futuro para la selección absoluta en cuanto a generación de jugadores se refiere. Brasil, Venezuela, Argentina y Paraguay serán los 4 equipos que disputen el cuadrangular final y de ellos 2 estarán en París 2024. Hablamos de la Liga en Colombia. La jornada 3 ha sido intensa y en Barranquilla hubo goleada. Junior derrotó 3-0 al Independiente Medellín. Fuentes fue el autor del primero para el Yuyu. Chará alimentó aún más la alegría al cierre de ya en la parte complementaria, minuto 51, y Didier Moreno puso las cifras concretas para la victoria 3-0 del conjunto dirigido por Arturo Reyes. La otra cara de la jornada nocturna fue el empate de Atlético Nacional. Ganaba 1-0 con gol de Angulo y luego Dairo Moreno, el hombre que está tras el récord, ya está a 6 goles de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, logró el tanto para la igualdad. ¿Qué representa esto? Que Junior con su triunfo es líder con 7 puntos, más 5 en la diferencia de gol, está en la parte más alta de la tabla. Águilas Doradas de Río Negro también tiene 7 puntos, pero la diferencia de gol más 2 lo instala en la segunda posición. Con 6 unidades, Tolima, Santa Fe, Fortaleza escoltan al equipo de Barranquilla al comando de nuestra liga. Liga que a propósito hoy tendrá el cierre de la jornada con el duelo entre Jaguares de Córdoba y el Atlético Bucaramanga. Esto en cuanto se refiere a la realidad del fútbol profesional colombiano. Y tendremos jornada final en el Tour de Alula, ya en acción en territorio saudí, y la continuación de la Volta a la Comunidad Valenciana, donde, ojo, el colombiano Santiago Buitrago es el líder de los jóvenes y además está en el 4º lugar de la clasificación general para pelear por el título de esta carrera del World Tour. 6:52, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas.
De Juegos Panamericanos en el 2027, que iban a ser en Barranquilla, pasamos a Juegos Intercolegiados. Barranquilla perdió la sede de la organización de los Panamericanos, se lo notifica Panam Sports al presidente Petro, una organización que finalmente va a escoger entre Lima, la capital del Perú, y Asunción, la capital del Paraguay. Esas son las dos sedes que quedan como finalistas. Barranquilla ya definitivamente no fue. Anuncia el presidente Petro, notificado de la decisión, que la plata que se iba a gastar allá, $800 millones, dice él, se va a usar, y esta es la noticia, en los Juegos Intercolegiados, dice el presidente, también para construir instalaciones deportivas en colegios públicos. El presidente Petro, que dice además que no es culpa de su gobierno, sino del gobierno Duque. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Barranquilla perdió los Juegos Panamericanos, Colombia perdió la oportunidad, hicimos la verdad y estoy de acuerdo, el ridículo internacional. Hicimos lobby, nos ganamos los Juegos Panamericanos, los celebramos y no pagamos. Un acto absolutamente vergonzoso que abre, por supuesto, el debate político. Si hoy no renuncia la ministra del Deporte, la ministra Astrid Rodríguez, pues la van a sacar del cargo inevitablemente en una moción de censura, porque hasta parlamentarios del Pacto Histórico, Ahmed Escaf, por ejemplo, que es barranquillero, están pidiendo su cabeza. Dice él con razón que a la ministra esto le quedó grande. Y dice Ahmed Escaf, el más petrista de Barranquilla, allí el presidente Petro ganó las elecciones de hace año y medio, ya hace casi 2 años, que el gobierno mató al tigre y se asustó con el cuero. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 6:55 minutos, me dicen padres de Barranquilla, esta no la sabía, es que nos quedamos con mascota. ¿Usted sabe que la mascota de los Juegos Panamericanos, ¿sabe quién era? ¿Quién? Baki, que es el mono tití cabeciblanco. Ah, que solo, claro. El mismo de los centroamericanos que iba a ser la mascota de los panamericanos que no fueron. Así que, digamos, esta es la anécdota de la mascotica que no fue. 6:56 a.m, está en Barranquilla. Ahmed Escaf tiene la doble condición, la triple condición, de que es barranquillero, de que hizo campaña por el presidente Petro, y que está esta mañana bravísimo con la manera como el gobierno ha manejado el episodio de los Juegos Panamericanos. Es parlamentario y representante a la Cámara. Ahmed, buenos días. Néstor, buen día. Bro, Alberto José. Saludos, bro, todo lo bueno para ti. Bueno, los interrumpo. Igualmente para ti, hermano. El parlamentario Ahmed Escaf. Quisiera escuchar a Ahmed desde su esquina, y lo he llamado porque veo sus mensajes a través de las redes sociales. Tengo la sensación de que usted está entre furioso y decepcionado por la manera como el gobierno manejó el tema de los Panamericanos para Barranquilla. Bueno, Néstor, también saludo para la mesa de trabajo y por supuesto para las oyentes y los oyentes. Y sí, porque realmente estas no son las formas en las que ninguna tierra debe ser tratada realmente, porque no es solamente Barranquilla, pero Barranquilla está llevando doble garrotera. Sí, se vino luchando el proceso de los Juegos Panamericanos, independientemente de lo que haya hecho el anterior gobierno. El objetivo era reparar en este gobierno. Tomamos la palabra de que se iban a hacer, se llegaron a unos acuerdos y nos desinflan a última hora de esta manera. Y después de que ocurre lo que ocurre el 3 de enero, de allá hacia acá ha sido también irrespetuosa la manera en la que también como gobierno no le hemos puesto la atención a los Juegos Panamericanos, independientemente de si Panam dijo o no dijo, ¿qué se hizo aquí? ¿Qué se hizo aquí? Porque es Colombia hoy la que es
está pasando una vergüenza mundial y está siendo el foco también mi tierra, Barranquilla, por haber perdido los Juegos Panamericanos. Sí estoy molesto, estoy triste, porque además esto se volvió una situación crítica de ver cómo la gente maltrata a mi tierra diciendo que es que los barranquilleros todos somos corruptos, que los barranquilleros solamente somos mamarrón, que los barranquilleros esto y aquello y lo otro, y no, olvidémonos ya de eso. En este país la xenofobia no puede ser un camino. Esto se lo reclamo incluso a compañeros de mi mismo ¿por qué habla, partido político. ¿Por qué habla usted de xenofobia en este caso? Claro, al Caribe siempre se le ha estigmatizado con temas de nuestra idiosincrasia, pero en este caso también es político. También esto es político. Escucho un compañero mío, como Alejandro Campo, diciendo que los char, ¿para qué darle negocio a los char? Y asimismo otros tantos más que para qué a los char, los char no son Barranquilla. La familia char es la familia char. Tiene un negocio de no sé cuántos años y seguirá estando ahí. A ellos no le causamos un daño con esto, le causamos un daño a la ciudad. Y si vamos a estar mirando esto con el tinte político de que ganaron los char, que tampoco hicimos gran cosa para poder ganar allá el espacio de poder para poder trabajar por la gente, no quiere decir que hoy salga sacrificada. Y me está preocupando, Néstor, perdóname, sí. Me está preocupando que esta no es la primera muestra que estamos teniendo de que al Atlántico y a Barranquilla entonces no le vamos a meter el 4 letras como es debido y no vamos a ser capaces entonces de sentarnos a gobernar con quien esté ahí sin el tinte político a gobernar pero para el beneficio de la gente. Es que le pido ahí una precisión porque yo creo que hay que ir por partes. Usted me está sugiriendo que, es decir, creo que es el fondo del asunto, que el gobierno Petro desestimó a Barranquilla como sede de los Panamericanos por la familia Char, porque hay un gobierno que ellos consideran rival o enemigo político. Pues también, es que aquí cuando ya tú no tienes línea, uno sencillamente puede también sacar conjeturas y conspiraciones. Eso no lo he escuchado nunca de la boca del presidente, pero se siente algo extraño ahí, se siente un tufo ahí. Y además, compañeros y compañeras, y la gente también, incluso ni siquiera gente que sean de derecha porque estamos defendiendo un gobierno de izquierda. No, hay un componente importante también político en la ciudad, en el Caribe colombiano, porque esto Pero el presidente Petro, ¿acaso no ganó en Barranquilla? Claro que el presidente ganó en Barranquilla, quiere a Barranquilla. ¿Cómo es posible que nos permitimos este foco negativo a través de la ministra o de quien sea? Pero es que yo le reclamo al presidente. O sea, yo trabajé, vine a este proyecto, invitado también por Gustavo Petro para sacar adelante proyectos para todo el territorio. Yo soy representante del Atlántico, pero también pienso en país. Los Juegos Panamericanos son un reflejo de que el país también se beneficiaba. Y caramba, ¿cómo es que dejamos morir un proyecto que era para los atlanticenses, para los barranquilleros? Y todo el tiempo es, ¿para qué darle la plata a esos costeños? ¿Para qué darle la plata a los char? Allá todas se la maman en ron, allá todas se la roban. No, está bueno. Quisiera escuchar. Bueno, y Alberto José, que está allá al lado tuyo, te puede decir que estamos mamados de que nos estén tratando de esta manera, y tampoco puede haber un gobierno que apoyado por la costa caribe colombiana permita que ocurran cosas como estas, porque es peor, es reafirmar esa indignación. Ahmed, la tesis del presidente Petro, entre otras cosas, respondiéndole a un mensaje, una declaración suya, que usted dijo, este gobierno, el de Petro, debía pedir perdón. El presidente Petro responde vía Twitter diciendo, es el gobierno de Duque el que incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos. ¿Esa teoría, esa tesis a usted le suena? Hombre, para eso entonces no hubiéramos dicho que sí íbamos a apoyar los Juegos Panamericanos.